8:29 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Seguimos en Directo América, edición nocturna. Gracias por acompañarnos. A continuación, los titulares de la hora. El secretario de Defensa de Estados Unidos instó a su homólogo israelí a garantizar la protección de civiles y el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria ante su ofensiva en Rafah, de donde han huido más de 600.000 palestinos desde la semana pasada. Israel dijo que enviará más tropas a ese territorio. Sigue la lucha entre Ucrania y Rusia por la región de Kharkiv. Se estima que Moscú habría conquistado cerca de 260 kilómetros cuadrados en los últimos días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que la situación es extremadamente difícil, pero que en general está bajo control. Escala la crisis política en Perú. El ministro del Interior renunció tras ser acusado de obstruir la justicia ante el arresto del hermano de la presidenta Dina Boluarte. Un grupo de congresistas presentó una moción para destituir a la mandataria por su presunta implicación en la investigación contra su hermano. Iniciamos Directo América con noticias de la guerra en Gaza. Israel anunció que enviará más tropas a Rafah pese a las advertencias de que cualquier incursión sería catastrófica para los civiles. Por otro lado, el secretario de Defensa de Estados Unidos expresó a su homólogo israelí la necesidad de proteger a los civiles y garantizar el flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria ante cualquier ofensiva en el sector del enclave. De acuerdo con la ONU, alrededor de 600.000 palestinos han sido expulsados de Rafah desde principios de la semana pasada. Sudáfrica exigió a la Corte Internacional de Justicia que ordene a Israel detener su ofensiva en la ciudad de Rafah. Su petición se dio durante la tercera audiencia sobre el genocidio en Gaza que acoge al máximo tribunal por solicitud del país africano que acusa al Estado israelí de genocidio. La Corte ya ha determinado que existe un riesgo real e inminente para el pueblo palestino debido a los ataques. Este viernes será el turno de Israel de responder ante el tribunal en La Haya. Por su parte, Human Rights Watch sugirió recurrir a otras instancias para frenar la ofensiva en Israel en la Franja de Gaza. Hoy en la Corte Internacional de Justicia, Sudáfrica pidió emitir órdenes para evitar más atrocidades en medio del ataque israelí a Rafah. Israel ya está desobedeciendo órdenes vinculantes de la CIJ. Los estados deberían imponer embargos y sanciones para sancionar por el incumplimiento. Hay vidas que penden de un hilo. Ucrania asegura que sus acciones defensivas obligan a Rusia a reducir el ritmo de su ofensiva en el nororiente del país. Sin embargo, Moscú asegura estar mejorando sus posiciones en el este y en el sur. Los ojos están puestos en la avanzada sobre Kharkiv, donde, según estimaciones, Moscú habría conquistado cerca de 260 kilómetros cuadrados en los últimos días. En este vehículo blindado, Valentina, que acaba de ser evacuada del pueblo de Lipsy, llega a un puesto de control a las afueras de la región de Kharkiv. La ubicación exacta se mantiene en secreto. Como ella, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares en la línea de frente en el noreste de Ucrania, tras la ofensiva rusa en la zona. No queda nadie en nuestra calle. Fuimos los últimos en irnos. Más de 8.000 personas han sido evacuadas según los servicios de emergencia. Sobre el terreno, Rusia sigue avanzando. Según las estimaciones, en pocos días habrían conquistado cerca de 260 kilómetros cuadrados. Tras la captura de los pueblos de Hoivoikia y Lukiansk anunciada por Moscú el miércoles, el cerco se estrecha sobre Vovchansk, a 70 kilómetros de Kharkiv, donde el ministro de Interior ucraniano acusa al ejército ruso de ejecutar civiles. De visita en Kharkiv, Volodymyr Zelensky convocó a una reunión de su gabinete militar. Según él, la situación es extremadamente difícil, pero dice que en general está bajo control. Me gustaría dar las gracias. No dejaron que el enemigo abriera paso. Son guerreros poderosos. Nuestros soldados están luchando para defender sus hogares en Kharkiv y en toda Ucrania. La región de Donetsk, en el sur de Ucrania, también está en alerta, según el presidente ucraniano. Vamos a China. El presidente Xi Jinping recibió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para una visita de Estado de 2 días. Ambos mandatarios sostuvieron una conversación en la que reafirmaron una nueva era para la llamada Asociación Sin Límites que consolidaron en 2022, justo antes de que Moscú iniciara su guerra en Ucrania. Previamente hablamos con Raquel León de la Rosa, sinóloga y directora del Observatorio de la Política China, quien nos explicó en qué consiste esta Asociación Sin Límites.
Bueno, definitivamente en el contexto en el que nos encontramos con lo que ya se mencionaba, el tema de la guerra en Ucrania, de alguna manera la visita o el momento post visita de Xi Jinping a Europa con todas las temáticas que a nivel regional son importantes, de alguna forma, bueno, esto está construido un tanto en el marco del 75 aniversario que este año se cumple entre lo que es Rusia y China y que de alguna forma, pues bueno, cada uno de estos actores ha tratado como de capitalizar hacia el tipo de posicionamiento e imagen al exterior que están queriendo tener hoy en día, obviamente en el caso de Vladimir Putin, con respecto a estos avances que ha tenido últimamente la ofensiva rusa en Ucrania, y por otro lado, en el caso de Xi Jinping, pues un tanto generando esta imagen con respecto a este posicionamiento hacia un posible arreglo, hacia ser un mediador, un actor clave dentro del respeto a la Carta de Naciones Unidas, y que en este sentido, pues también un tanto esta idea de liderazgo del sur global, en donde estos dos países son actores clave. En otras noticias, el presidente electo de Eslovaquia, Peter Pellegrini, informó que visitó al primer ministro Robert Fico, y quien ya puede comunicarse verbalmente pese a que su condición sigue siendo grave. Fico recibió 5 impactos de bala en un intento de asesinato y fue sometido a una cirugía de 5 horas. Las autoridades indicaron que el ataque fue premeditado y tuvo una motivación política. Asimismo, señalaron que el agresor actuó solo y enfrenta cargos por intento de asesinato. Robert Fico no está completamente fuera de peligro. Eso fue lo que declaró el presidente eslovaco, Peter Pellegrini, tras haber podido hablar con el primer ministro que sigue hospitalizado. El jefe del gobierno recibió varios disparos el miércoles, luego de una reunión con el gabinete en una localidad en el centro del país. I could speak with him, but just really few minutes. Pude hablar con él, pero solo unos minutos, porque los médicos me pidieron que le hiciera una visita muy breve. Y por supuesto, la situación sigue siendo muy crítica. Y frente al primer ministro hay horas y días muy difíciles. And in front of the prime minister are now really very difficult hours and days. El sospechoso fue capturado después del atentado. Se trata de un hombre de 71 años, descrito como un ex agente de seguridad de un centro comercial. Había expresado varias veces su rechazo de la política de Robert Fico, por lo que los investigadores hablan de que el ataque tuvo motivaciones políticas. El autor fue imputado por las autoridades por intento de asesinato. Las razones por las que se trató de un intento de asesinato por motivos políticos vienen, como dijo el propio sospechoso, de la información mediática de la que disponía. Esas razones fueron la abolición de la Fiscalía Especial, la suspensión de la ayuda militar a Ucrania, la interferencia con la televisión pública y la destitución del presidente del Consejo Judicial. En paralelo, las autoridades siguen investigando al entorno del sospechoso. La policía arrestó a una mujer que sería su esposa. Francia envió más policías a la isla de Nueva Caledonia ante los desmanes que se presentaron por las protestas contra la reforma electoral que permite votar a los franceses que hayan vivido allí durante 10 años. Este es el último episodio de una serie de tensiones entre ambas partes. En esta isla del Pacífico, considerada territorio francés de ultramar, conviven los movimientos independentistas kanakos y los descendientes de la colonización francesa. En el siguiente informe repasamos la historia de este lugar y sus tensos lazos con París. Nueva Caledonia, una pequeña isla paradisíaca en el Océano Pacífico. Situada a unos 1.500 kilómetros al este de Australia, es hogar de unas 270.000 personas. Nueva Caledonia, uno de los 5 territorios insulares que abarca el Indo-Pacífico en poder de Francia, es fundamental para la influencia gala en esa parte del mundo. Es el tercer productor mundial de níquel y se encuentra en el corazón de una región marítima geopolíticamente compleja, donde China y Estados Unidos se disputan el poder. Después de la colonización francesa en el siglo XIX, Nueva Caledonia se convirtió oficialmente en territorio francés de ultramar en 1946. A partir de la década de 1970, tras el auge del níquel que atrajo a extranjeros, aumentaron las tensiones en la isla, con varios conflictos entre los movimientos independentistas kanakos y los descendientes de colonos europeos, conocidos como caldoches. En la década de 1980, la cuestión de la independencia se convirtió en el eje central de su política. Él les tendió la mano. Sus hijos fueron asesinados. Pero les tendió la mano también a ustedes y los encontró de pie en su camino.
Y con ustedes el pueblo canaco vencerá. El acuerdo de Nouméa de 1998 ayudó a poner fin al conflicto y delinear un camino hacia la autonomía gradual. Además, se acordó que solo pudieran votar los indígenas canacos y los inmigrantes que vivían en Nueva Caledonia antes de 1998. Tras varios años de negociación, finalmente en 2018 los habitantes de la isla pudieron votar su primer referendo de independencia, ganando el no con el 56%. Comicios que se repetirían en 2020 y 2021 con el no nuevamente como vencedor. Lo que hemos podido hacer a partir de un capítulo doloroso de nuestra historia no tiene precedentes. Estoy muy feliz de llegar hoy a Nueva Caledonia y estar entre ustedes. Pese a las derrotas en los referendos, los movimientos independentistas en la isla han continuado con fuerza y las tensiones con París ahora están en su punto máximo. En Perú no cesa la crisis en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Un grupo de congresistas presentó una moción para destituirla en medio de las últimas denuncias en su contra, entre ellas la que tiene que ver con desactivar un dispositivo policial que trabajaba con un grupo de fiscales encargados de investigar a su hermano Nicanor Boluarte, quien fue arrestado por presunto tráfico de influencias. El ministro del Interior renunció al ser investigado por la Fiscalía en relación con este caso. Este jueves, Dina Boluarte nombró al reemplazo del funcionario. La ampliación con nuestro corresponsal Francisco Zacarías. La presidenta Dina Boluarte tomó juramento al abogado Juan José Santibáñez como su sexto ministro del Interior en el año y medio que tiene de gobierno, tras la renuncia de Walter Ortiz, quien al igual que la mandataria es investigado por la Fiscalía por el delito de encubrimiento, al desactivar el equipo especial de la policía que apoyaba a los fiscales anticorrupción. La tesis de la Fiscalía es que Ortiz, siguiendo instrucciones de la presidenta Dina Boluarte, habría neutralizado al escuadrón policial para evitar el arresto del hermano y el abogado de la jefa de Estado, quienes son investigados por el Ministerio Público por tráfico de influencias y organización criminal. La renuncia de Walter Ortiz motivó a que desde el Parlamento diversos legisladores exijan explicaciones al gobierno por la sorpresiva dimisión. En paralelo, en el Congreso los parlamentarios presentaron 3 mociones de destitución contra la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral para ejercer el cargo. Los argumentos de los legisladores para exigir la vacancia presidencial son los presuntos intentos de Boluarte por obstaculizar las investigaciones por el caso Rolex Gate, interferencia a las indagaciones del Ministerio Público contra su hermano Nicanor y el supuesto abandono del poder para someterse a cirugías estéticas entre finales de junio y principios de julio de 2023. Al respecto, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, informó que el debate y la votación para la admisión de las 3 mociones de vacancia presidencial se realizarán en el pleno de la próxima semana. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, presentó a la mayor parte de su gabinete 11 días después de los comicios en los que resultó ganador. El futuro mandatario, que asume el cargo el 1 de julio, aseguró que los partidos políticos no son un impedimento para que funcionarios de otras tendencias hagan parte de su ejecutivo. De esta manera despedimos esta edición de Directo América. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten porque ya viene Gabriel Colchen con un nuevo capítulo de Expreso de Oriente. Quédense con nosotros que en minutos regresamos con más información.